La tarde caía sobre Monterrey, tiñendo de tonos dorados las montañas que rodeaban la ciudad. En la residencia de los Salvatierra todo parecía perfecto. Muros altos, jardines impecables y un silencio elegante que ocultaba tensiones invisibles. Alejandro Salvatierra, empresario respetado y dueño de una cadena de hoteles de lujo, regresaba de una reunión cuando un murmullo proveniente del ala de servicio lo obligó a detenerse. Se quedó quieto, escuchando. La voz suave de Mariana, su empleada doméstica, intentaba calmar a su hija Camila. «No tengas miedo, mi amor. Yo siempre voy a estar contigo, pase lo que pase», susurraba ella con un tono cargado de ternura y fuerza. La niña respondió con un hilo de voz, «Pero la señora Victoria me dijo que no me quería aquí». El corazón de Alejandro se agitó. Aquella confesión encendió una chispa incómoda en su interior. Victoria, su esposa, era conocida por su carácter orgulloso, pero escuchar que rechazaba de esa manera a una niña inocente lo estremeció. ¿Qué clase de mujer podía lastimar con palabras a alguien tan pequeño? Antes de continuar, querido espectador, te invito a suscribirte al canal porque esta historia apenas comienza y lo que está por revelarse cambiará la vida de cada personaje para siempre. Alejandro respiró hondo, tratando de recomponerse. No entró a la habitación. Prefirió alejarse en silencio, con la mente enredada en preguntas. Caminó hacia su estudio, un espacio amplio decorado con madera oscura y estanterías repletas de libros de negocios. Se sirvió un whisky y mientras el hielo tintineaba en el vaso, la voz de Camila resonaba todavía en sus oídos. Ese hombre, acostumbrado a controlar negociaciones millonarias, se descubría incapaz de ignorar la vulnerabilidad de una niña que no era parte de su familia. O sí lo era de alguna manera. Mariana, por su parte, cerró los ojos al recostar a su hija en la cama estrecha del cuarto de servicio. Sabía que la vida en aquella mansión no sería fácil, pero no imaginaba que la hostilidad de Victoria alcanzaría a Camila con tanta rapidez. Cada día debía ser más fuerte, más silenciosa, más prudente, porque su única misión era proteger a su hija de un entorno que no la quería aceptar. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con los anuncios de neón y el bullicio de la Avenida Constitución, Alejandro cenó con Victoria. La mujer, elegante en su vestido de seda, hablaba sin pausa sobre un nuevo proyecto social que buscaba encabezar para mejorar su imagen pública. Alejandro la escuchaba con gesto ausente, incapaz de sacudirse la memoria de aquella voz temblorosa que había escuchado horas antes. «¿Me estás poniendo atención, Alejandro?», preguntó Victoria, arqueando una ceja con evidente molestia. Él levantó la mirada, fingiendo interés. «Claro, solo estaba pensando en algunos pendientes de la oficina». Victoria sonrió satisfecha, convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Pero en lo más profundo, Alejandro sabía que algo se había quebrado. Su casa, esa fortaleza de apariencias y lujos, guardaba secretos y tensiones que estaban a punto de salir a la luz. Mariana, en su silencio, representaba un contraste que lo intrigaba. No era solo su dedicación al trabajo, sino la manera en que protegía a su hija con una fortaleza admirable. Había en ella una dignidad que no se dejaba opacar por la diferencia de clases ni por la frialdad de la señora de la casa. Alejandro cerró los ojos esa noche con una sensación extraña, la certeza de que la calma aparente de su vida pronto sería sacudida por verdades incómodas. Y aunque aún no lo sabía, estaba destinado a descubrir un secreto que lo uniría para siempre con aquella mujer y con la niña a la que intentaba proteger. El reloj marcaba la medianoche en Monterrey y en el silencio de la mansión la historia apenas comenzaba a escribirse. El sol de la mañana iluminaba San Pedro Garza García, donde las mansiones resplandecían con sus fachadas modernas, jardines cuidados y autos de lujo estacionados en calles impecables. La familia Salvatierra vivía en una de las propiedades más imponentes del sector, ventanales amplios, mármol importado y una piscina que parecía un espejo azul en medio del verde.
Desde fuera, era la imagen perfecta del éxito. Desde dentro, una vida construida sobre apariencias y silencios. Alejandro se levantó temprano, revisando informes financieros en su oficina privada. Era un hombre que había levantado un imperio hotelero gracias a su disciplina y visión estratégica. Sin embargo, esa mañana, su mente se distraía con recuerdos de la conversación escuchada la noche anterior. No podía apartar la sensación de que algo en su hogar estaba fuera de lugar. Victoria apareció en el umbral, impecable con un vestido beige entallado y un collar de perlas. Sus movimientos eran calculados, como si cada paso fuera parte de una coreografía para mantener la perfección. «Hoy tenemos una reunión con el comité de beneficencia», dijo con un tono que no admitía réplica. «No olvides que necesitamos proyectar unidad». Alejandro asintió, aunque por dentro sentía que esa unidad no era más que un guión aprendido. Mientras tanto, en la cocina, Mariana se aseguraba de que todo estuviera listo para el desayuno. Su hija Camila la acompañaba, entretenida con un cuaderno de dibujos. La niña trazaba figuras con lápices de colores, intentando aislarse del ambiente frío que reinaba en la mansión. «Mami, ¿puedo mostrarle esto a la señora Sofía?», preguntó, refiriéndose a la hija adolescente de Alejandro y Victoria. Mariana acarició su cabello con suavidad. «Claro, pero recuerda que ella tiene sus tiempos». «No te sientas mal si no quiere jugar». Camila asintió, aunque en sus ojos brillaba la esperanza de ser aceptada. Cuando la familia se reunió en el comedor principal, la diferencia entre mundos se hizo evidente. La mesa era larga, cubierta con un mantel blanco y vajilla fina. Sofía, con su uniforme de colegio privado, apenas levantó la mirada del celular. Victoria, siempre erguida, sorbía su café con elegancia. Camila entró de la mano de su madre, con pasos tímidos. Bastó un vistazo de Victoria para que el aire se tensara. «Mariana, ¿no crees que tu hija debería desayunar en el área de servicio?», comentó con voz suave pero cargada de desdén. Mariana apretó los labios, luchando contra la indignación. «Disculpe, señora, pero a Camila le gusta estar cerca de mí. No molesta a nadie». Alejandro levantó la vista del periódico, observó a la niña, que sostenía su dibujo con ilusión, y a su esposa, rígida en su desprecio. No dijo nada, pero la incomodidad lo atravesó como una daga invisible. El desayuno continuó entre frases cortas y silencios pesados. Cuando terminaron, Alejandro se dirigió a su oficina en el centro de Monterrey. El camino, bordeado por avenidas repletas de autos de lujo y carteles luminosos, contrastaba con la imagen que le rondaba en la cabeza. Camila bajando los ojos ante el rechazo de su esposa. Mientras tanto, en la mansión, Mariana intentaba llenar de calidez los rincones fríos. Cocinaba con esmero, cuidaba los detalles, pero en su interior sabía que la hostilidad de Victoria iba en aumento. Aún así, mantenía la frente en alto, porque para ella la dignidad era su mayor riqueza. Esa noche, Victoria volvió a insistir en la importancia de las apariencias. «Alejandro, necesitamos reforzar nuestra imagen. Los socios esperan que representemos estabilidad. No podemos permitirnos distracciones ni debilidades». Él la escuchó en silencio, mientras su mente viajaba de nuevo a la cocina, donde Mariana, sin discursos ni lujos, irradiaba una autenticidad que comenzaba a incomodarlo. La fachada de perfección se mantenía, pero Alejandro empezaba a notar las grietas. Y aunque aún no lo reconocía del todo, esas grietas pronto se convertirían en el inicio de una tormenta que cambiaría su vida. El aire de Monterrey estaba cálido aquella tarde, con un viento ligero que traía el aroma de los naranjos de los jardines. Alejandro había regresado temprano de la oficina, decidido a pasar un momento tranquilo en casa. Pero al cruzar el pasillo que conducía a la sala principal, se detuvo al escuchar la voz de Victoria, cortante como un cuchillo. «Camila, ¿cuántas veces tengo que repetirte que no toques nada que no es tuyo?». Su tono estaba cargado de desprecio. La niña, con los ojos grandes y asustados, sostenía un libro infantil que había tomado de la biblioteca familiar. Mariana, firme pero serena, se adelantó. «Con todo respeto, señora,
dijo en voz baja aunque sus palabras no temblaban. Camila solo quería leer. No le hace daño a nadie. Victoria entrecerró los ojos. El problema es que no sabe comportarse en un lugar como este. Alejandro observó desde la distancia. No intervino de inmediato, pero la incomodidad lo invadió como una sombra. La dureza de su esposa contrastaba con la calma de Mariana, quien abrazaba a su hija con naturalidad, como si su único escudo contra el mundo fuera ese gesto de amor. Más tarde, en la cocina, Alejandro volvió a encontrarlas. Mariana estaba preparando una sopa casera y Camila dibujaba en silencio, sentada a la mesa. El ambiente era distinto, lleno de calidez, aromas hogareños y una paz que no existía en el resto de la mansión. ¿Te gusta leer, Camila?, preguntó Alejandro con una sonrisa ligera, intentando suavizar la tensión. La niña levantó la mirada, dudando. Sí, señor. Los cuentos me hacen sentir que estoy en otro lugar. Mariana acarició su cabello. Siempre le ha gustado imaginar. Desde pequeña se inventaba historias para no sentirse sola. Alejandro la escuchó con atención. Había algo en aquella respuesta que lo conmovió. Se preguntó cómo una madre con tan pocos recursos podía darle tanta seguridad a su hija, mientras que en su propio hogar, con todos los lujos posibles, él no lograba esa conexión con Sofía, su hija adolescente. Esa noche, al recostarse en su cama, recordó la escena del libro y el reproche de Victoria. ¿Era necesario hablarle así a una niña? Una incomodidad creciente lo envolvía, y aunque intentaba convencerse de que no debía involucrarse, la imagen de Camila bajando la cabeza no lo dejaba en paz. Al día siguiente, mientras desayunaban, Alejandro observó cómo Mariana servía los platillos con paciencia. Sus movimientos eran discretos, pero cada gesto hacia Camila estaba lleno de ternura. El contraste con la frialdad de Victoria se hacía cada vez más evidente. Después del desayuno, decidió quedarse en casa. Pasó por el jardín y vio a Mariana sentada bajo la sombra de un árbol, leyendo un libro infantil en voz alta. Camila la escuchaba con fascinación, riendo de vez en cuando. Alejandro se detuvo unos metros atrás, sin ser visto. Había en esa escena una autenticidad que lo atrapaba. ¿Qué tiene esta mujer que logra darle tanto con tan poco?, pensó. En la comida, Victoria volvió a lanzar comentarios punzantes. Alejandro, ¿no te parece extraño que la niña esté siempre metida en la sala o en el jardín? Una empleada debería saber en qué lugar pertenece su hija. Él dejó los cubiertos con calma, pero sus ojos brillaban con incomodidad. No veo el problema, Victoria. Es solo una niña. Mariana guardó silencio, aunque en su interior agradeció aquella mínima defensa. Alejandro, sin proponérselo, estaba empezando a notar lo que antes ignoraba, la tensión que impregnaba cada rincón de su casa. Esa noche, al caminar solo por el pasillo de mármol, volvió a escuchar las risas de Camila que venían desde la cocina. Risas limpias, inocentes, que contrastaban con el eco vacío de su vida matrimonial. Se detuvo un instante, cerró los ojos y comprendió que algo dentro de él había comenzado a cambiar. El millonario, sin saberlo, había dado el primer paso hacia un descubrimiento que lo marcaría para siempre. El avión descendía sobre Ciudad de México, cuando Alejandro miró por la ventanilla las luces infinitas que cubrían el valle. Viajaba con frecuencia por negocios, pero en ese momento, lo que más le inquietaba no eran los contratos que lo esperaban, sino la incomodidad creciente que sentía en su propia casa. Al instalarse en el hotel de Polanco, repasó mentalmente las escenas recientes. La dureza de Victoria hacia Camila, la serenidad de Mariana defendiendo a su hija y la inocencia de aquella niña buscando un lugar donde encajar. Eran imágenes que se filtraban entre los números y los informes, recordándole que no todo podía resolverse con dinero. Al día siguiente, después de cerrar una reunión con inversionistas, decidió caminar por las calles del centro histórico. Observó familias enteras compartiendo tacos en los puestos callejeros, padres cargando a sus hijos sobre los hombros, risas que resonaban en medio del bullicio.
Esa sencillez lo golpeó con fuerza. Allí había un calor humano que en su mansión parecía extinguido. De pronto, recordó a su propia hija, Sofía, siempre ensimismada en su celular, aislada en un mundo donde lo material era abundante, pero el afecto escaseaba. Pensó en Camila, escuchando cuentos con ojos brillantes, y en cómo Mariana lograba transmitirle seguridad aún en un ambiente hostil. ¿Qué estaba pasando en su hogar? ¿Y por qué él, acostumbrado a ignorar esos detalles, ahora no podía apartarlos de la mente? De regreso a Monterrey, lo esperaba una cena formal en casa. Victoria había invitado a varios socios para impresionar con su hospitalidad. La mesa estaba adornada con flores blancas y copas de cristal. Alejandro cumplió su papel de anfitrión, sonrió y conversó, pero en su interior sentía un vacío. Durante la velada, notó cómo Mariana coordinaba a los meseros con discreción y eficacia. Nada escapaba a su atención, desde el vino servido a tiempo hasta el cuidado con el que se aseguraba de que Camila no interfiriera en la reunión. Esa capacidad de manejarlo todo con naturalidad lo sorprendía. Cuando los invitados se marcharon, Victoria comentó con aire triunfante: «¿Viste?». Todos quedaron impresionados. Este es el tipo de imagen que necesitamos mantener. Alejandro la observó en silencio. Sus palabras sonaban huecas, carentes de calor. Lo único que venía a su mente era la diferencia entre las risas sinceras que había visto en Ciudad de México y la frialdad calculada de esa noche. Más tarde, al pasar por el pasillo, escuchó a Camila preguntarle a Mariana con voz somnolienta: «¿Por qué la señora Victoria no me quiere?». El silencio de Mariana fue breve, pero Alejandro percibió el dolor que escondían sus palabras. «No todos saben querer, hija. Lo importante es que tú nunca dejes de ser buena y valiente». Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo un peso extraño en el pecho. Aquella respuesta sencilla contenía más sabiduría que cualquier discurso de negocios. Al entrar a su habitación, se encontró con Victoria frente al espejo, despojándose de sus joyas. «Hoy estuviste distante», dijo ella sin mirarlo. «¿En qué piensas?». Él tardó en responder: «En que a veces siento que en esta casa estamos más preocupados por aparentar que por ser». Victoria lo miró con frialdad. «Eso es lo que nos mantiene arriba, Alejandro. ¿O prefieres que nos confundan con cualquiera en la calle?». Él no contestó. La imagen de Mariana consolando a su hija resonaba más fuerte que cualquier argumento. Esa noche, al cerrar los ojos, comprendió que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía bajo su propio techo. Una semilla de desconfianza había germinado en su interior, y pronto empezaría a cambiar la manera en que veía a su esposa, a su hogar y a sí mismo. El cielo de Monterrey estaba cubierto de nubes grises cuando la tensión en la mansión alcanzó un nuevo nivel. Mariana terminaba de organizar la despensa cuando Victoria irrumpió en la cocina con pasos firmes. La señora llevaba un vestido elegante pese a estar en casa, como si nunca se permitiera mostrarse vulnerable. «Mariana», dijo con un tono frío, «me parece que consientes demasiado a tu hija. Eso la hará débil». Mariana se giró lentamente, con las manos aún ocupadas en acomodar frascos de vidrio. «Con respeto, señora, creo que una niña necesita amor, no dureza». Victoria arqueó una ceja. «El amor no prepara a nadie para este mundo. La disciplina sí». En ese instante Alejandro entró a la cocina, buscando un café. El intercambio lo sorprendió. Mariana se mantenía erguida, serena, aunque la tensión en sus ojos era evidente. Victoria, en cambio, mostraba esa altivez que lo había fascinado en su juventud, pero que ahora comenzaba a resultarle incómoda. «¿Pasa algo?», preguntó él con calma. Victoria sonrió con fingida dulzura. «Nada grave, solo que Mariana no entiende que a veces hay que educar con firmeza». Alejandro miró a Camila, que observaba desde la mesa con la cabeza baja, como temiendo convertirse en el centro de la discusión. «Creo que a veces un abrazo educa más que un regaño», dijo él con voz grave. El silencio fue denso. Mariana apretó los labios, agradeciendo en silencio aquellas palabras, mientras Victoria lo observaba con ojos de hielo.
Esa tarde, la familia asistió a una cena elegante en un restaurante de San Pedro. Los socios de Alejandro se reunían para hablar de nuevos proyectos y Victoria brillaba como anfitriona, saludando con sonrisas calculadas. Sofía, la hija de ambos, se mantenía conectada al celular ignorando las conversaciones de adultos. Alejandro, sentado a su lado, intentaba escuchar los planes de expansión, pero cada tanto su mirada se desviaba a Mariana, que supervisaba a distancia al personal del restaurante. Ella estaba allí solo como empleada, asegurándose de que todo saliera perfecto, pero había una discreción en su porte que llamaba la atención. Cuando uno de los socios comentó lo bien organizada que estaba la velada, Victoria respondió con una sonrisa cargada de orgullo. «Claro, tengo un equipo excelente. Aunque debo reconocer que a veces es difícil, algunas personas simplemente no encajan en este ambiente». El comentario parecía dirigido a Mariana y, por extensión, a su hija. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Se obligó a sonreír para no evidenciar su incomodidad frente a los demás, pero la frase quedó resonando en su mente como un eco cruel. De regreso a casa, el auto avanzaba por las avenidas iluminadas. Victoria hablaba animadamente de lo bien que había salido todo, pero Alejandro apenas respondía con monosílabos. En su mente veía el contraste, el brillo superficial de su esposa contra la silenciosa fortaleza de Mariana. Al llegar, Camila corrió a recibir a su madre, abrazándola con fuerza. Mariana la levantó en brazos, como si esa simple acción le devolviera el sentido a su día. Alejandro observó desde la puerta y sintió algo que no supo explicar, una mezcla de admiración, ternura y un vago presentimiento de que esa unión escondía más de lo que él imaginaba. Esa noche, al acostarse, Victoria se acomodó en la cama con un gesto satisfecho. «Fue una velada perfecta, ¿no crees?», preguntó esperando una respuesta afirmativa. Alejandro apagó la lámpara de su lado. «Sí, perfecta», respondió, aunque su voz sonó distante. El eco de sus propias palabras lo persiguió en la oscuridad. Sabía que no eran sinceras. Algo dentro de él había empezado a resquebrajarse, y la certeza de que su esposa veía a los demás como piezas reemplazables lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y así, mientras el viento golpeaba suavemente los ventanales de la mansión, Alejandro comprendió que la vida que había construido con tanto empeño comenzaba a mostrar fisuras imposibles de ignorar. El sol de la mañana bañaba los jardines de la mansión Salvatierra. Entre rosales cuidados y árboles frondosos, Mariana se sentaba con Camila bajo la sombra de un fresno. Tenía un libro abierto y guiaba a su hija en la lectura, señalando con paciencia cada palabra. La niña pronunciaba con cuidado, tropezando a veces, pero siempre alentada por la sonrisa cálida de su madre. Alejandro, que había salido a caminar para despejar la mente, se detuvo al escucharlas. Desde una distancia prudente, observó aquella escena con una sensación extraña en el pecho. La voz de Mariana era firme y dulce, llena de paciencia, muy distinta a los tonos altivos a los que estaba acostumbrado en su vida diaria. Se acercó despacio, fingiendo casualidad. «Veo que tienen una mañana productiva», comentó con una sonrisa ligera. Camila levantó la vista y se sonrojó. «Estoy aprendiendo a leer más rápido, señor Alejandro». «Lo haces muy bien», respondió el sincero. «La práctica hace al maestro». Mariana lo miró con un respeto sereno. «La lectura ha sido nuestra mejor compañera en tiempos difíciles. Nos abrió puertas cuando parecía que todo estaba cerrado». Aquellas palabras despertaron la curiosidad de Alejandro. «¿Siempre viviste aquí, en Monterrey?» Ella dudó un instante, bajando la mirada hacia el libro. «Nací aquí, sí, pero mi vida dio muchas vueltas. Perdí a mi esposo cuando Camila era pequeña, y desde entonces, tuve que aprender a sacar fuerza de donde no la había». La sinceridad en su voz lo conmovió. No era una confesión para inspirar lástima, sino una declaración de resistencia. Alejandro, acostumbrado a escuchar discursos adornados y promesas falsas en el mundo empresarial, se sorprendió por la honestidad simple que transmitía Mariana.
Debes ser una mujer muy fuerte, dijo él en voz baja. Ella sonrió con modestia. No me quedaba otra opción. Cuando se tiene un hijo, se deja de vivir para uno mismo. Camila, ajena a la profundidad de la conversación, se abrazó al brazo de su madre y murmuró: «Mi mamá es la mejor del mundo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Hubiera querido escuchar esas palabras de su propia hija, Sofía, pero entre ellos se extendía una distancia que parecía imposible de acortar. El día continuó tranquilo. Alejandro regresó a sus labores, pero la imagen de Mariana enseñando a su hija no lo abandonaba. Había en ella una dignidad silenciosa que contrastaba con la superficialidad de Victoria. No se trataba de belleza física ni de estatus social, sino de algo más profundo, una fortaleza que él apenas empezaba a comprender. Por la tarde, cuando regresó de revisar papeles en su estudio, volvió a encontrarse con Mariana en el jardín. Esta vez, ella regaba las plantas, mientras Camila recogía flores caídas. Alejandro se acercó sin pensarlo demasiado. «Nunca había visto estas bugambilias tan cuidadas. Parece que te obedecen», dijo intentando romper la seriedad de la jornada. Mariana rió suavemente, un sonido claro y natural que lo sorprendió. «Las plantas son como las personas. Si se les da atención y cariño, florecen». La frase quedó resonando en él, cargada de un simbolismo que no pudo ignorar. Cuando entró a la casa, Victoria lo esperaba en la sala repasando revistas de moda. «¿Dónde estabas?», preguntó con suspicacia. «En el jardín», respondió con calma, sin dar más explicaciones. Ella lo observó con un destello de desconfianza, pero no insistió. Esa noche, mientras el silencio cubría la mansión, Alejandro recordó las palabras de Mariana y la risa limpia de Camila, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que dentro de aquella casa fría existía un rincón donde aún habitaban la ternura y la verdad. El vínculo, sin que él lo notara del todo, había comenzado a crecer. Victoria observaba cada movimiento en la casa con ojos calculadores. Desde hacía días, notaba algo diferente en su esposo. Esa manera distraída de mirar por la ventana, las respuestas breves durante las cenas y, sobre todo, esos silencios en los que parecía estar en otro mundo. Su instinto le decía que algo se estaba gestando, y no estaba dispuesta a permitir que nada alterara la imagen perfecta que tanto trabajo le había costado construir. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, vio a lo lejos cómo Alejandro se detenía en el jardín. Mariana y Camila estaban allí, jugando con un balón. Alejandro sonrió levemente al verlas, una sonrisa distinta, casi íntima. El corazón de Victoria se tensó. Al entrar a la casa, llamó de inmediato al chofer de confianza. «Quiero que pongas más atención en Mariana y en su hija. Infórmame de todo. ¿A dónde van? ¿Con quién hablan? ¿Cuánto tiempo pasan fuera de la casa?». El hombre asintió sin cuestionar. Victoria no toleraba negativas. Esa misma noche, en la cena, la tensión se volvió evidente. Alejandro preguntó por Camila con naturalidad, como quien lanza un comentario inocente. ¿Ya se acostumbró a la escuela? Mariana, que servía el postre, respondió con una sonrisa contenida. «Está adaptándose poco a poco, señor». Victoria dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «No entiendo por qué le interesa tanto. Esa niña no tiene nada que ver con nosotros». Alejandro frunció el ceño. «Es la hija de nuestra empleada. Vive bajo este techo. Creo que merece al menos un trato digno». El aire se volvió pesado. Mariana bajó la mirada para evitar un enfrentamiento directo, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Sentía que la situación se volvía cada vez más insostenible. Más tarde, cuando llevó a Camila a la cama, la niña le confesó en voz baja: «Mami, la señora Victoria me mira como si no me quisiera aquí». Mariana la abrazó con fuerza. «No hagas caso, mi vida. Lo importante es que tú sepas cuánto vales». Mientras tanto, en la habitación principal, Victoria se deslizaba entre sábanas de seda. «Alejandro, te noto distante», dijo con un dejo de reproche.
No me gusta que pongas tanta atención en personas que no importan. Él se giró hacia ella, cansado. No son personas que no importan, son seres humanos. Y Camila es solo una niña. Victoria apretó los labios, evitando responder lo que realmente pensaba. Pero en su interior, el fuego de los celos y la desconfianza ardía con intensidad. Al día siguiente, el chofer entregó el primer reporte. Señora, Mariana lleva a su hija al parque por las tardes. No se encuentran con nadie. Solo caminan, juegan un rato y regresan. Victoria lo escuchó con impaciencia. Quiero que sigas observándolas, y si notas algo extraño, me lo dices de inmediato. Mientras tanto, Mariana hacía todo lo posible por proteger a Camila de las hostilidades de la casa. Cada mañana, antes de salir, la alentaba con palabras de amor. Cada noche le repetía que nada ni nadie podría quitarle su dignidad. Alejandro, aunque no conocía los planes de su esposa, percibía la hostilidad en el aire. Había empezado a mirar a Victoria con otros ojos, ya no solo como la mujer con la que compartía un matrimonio de apariencias, sino como alguien capaz de despreciar a una niña sin motivo. Y aunque todavía no comprendía hacia dónde lo llevaba esa incomodidad, en su interior ya había tomado partido. Su corazón, sin darse cuenta, estaba del lado de Mariana y su hija. Lo que Alejandro aún ignoraba era que Victoria no descansaría hasta desenmascarar lo que consideraba una amenaza, y esa vigilancia silenciosa pronto desencadenaría un choque inevitable. La tarde caía con un cielo encendido de tonos naranjas cuando Camila entró tímidamente al salón principal. Había estado dibujando en el cuarto de servicio y decidió mostrarle a Sofía, la hija de Alejandro, un paisaje lleno de colores. Caminaba con ilusión, sin saber que Victoria estaba allí, revisando unas carpetas. La mujer levantó la vista y frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono helado. Camila, sorprendida, levantó su dibujo. «Solo quería enseñarle esto a Sofía». Victoria arrancó el papel de sus manos con un gesto brusco. «Este no es lugar para ti. ¿Cuántas veces tengo que decirlo?». Mariana apareció en el umbral al escuchar la voz elevada. Su mirada se endureció al ver el miedo en los ojos de su hija. Caminó hacia ella y la sostuvo con firmeza. «Con permiso, señora», dijo con serenidad, aunque su voz contenía un filo. «Mi hija no le está haciendo daño a nadie». Victoria soltó una risa breve, cargada de desprecio. «El daño está en su presencia. Ni tú ni ella pertenecen a este espacio». En ese momento, Alejandro entró en la sala. Su mirada se cruzó con la de Camila, que se escondía entre los brazos de su madre. La escena lo atravesó como un rayo. «¡Basta, Victoria!», su voz resonó con autoridad. «No tienes derecho a hablar así de una niña». El silencio se volvió insoportable. Mariana parpadeó, sorprendida por la defensa, mientras Victoria se quedó petrificada, incapaz de ocultar su furia. «¿Me estás contradiciendo delante de ellos?», preguntó temblando de indignación. «Te estoy recordando lo obvio», respondió Alejandro firme. «Aquí nadie tiene por qué ser humillado». Victoria apretó los puños, pero se contuvo. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran, mucho menos su propio esposo. Mariana acarició la cabeza de Camila y se inclinó para susurrarle al oído. «Tranquila, mi amor. Todo está bien». El gesto, lleno de ternura, no pasó desapercibido para Alejandro. Había en esa madre una fuerza silenciosa que lo conmovía profundamente. Cuando Mariana se llevó a su hija, Alejandro quedó frente a frente con Victoria. La tensión era tan densa que parecía cortar el aire. «No entiendo qué te pasa», dijo ella, con voz cargada de veneno. «Esa mujer está interfiriendo en nuestra familia y tú lo permites». Alejandro la miró con frialdad. «Lo que me pasa es que estoy cansado de la crueldad disfrazada de elegancia». Victoria giró el rostro, incapaz de soportar sus palabras. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía nombrarlo. Esa noche, Alejandro permaneció en su estudio, rodeado de libros y papeles, pero sin lograr concentrarse. La escena se repetía en su mente una y otra vez. La mirada de miedo de Camila, el coraje de Mariana al defenderla y la dureza de su esposa. Había vivido mucho tiempo aceptando esa frialdad
como parte natural de su matrimonio, pero ahora le resultaba insoportable. Mientras bebía un vaso de whisky, recordó detalles que antes parecían irrelevantes. La forma en que Mariana lo miraba con respeto, la sensación de familiaridad cuando escuchaba su voz, la impresión de que esa mujer no era una simple empleada, sino alguien cuya historia estaba profundamente ligada a la suya. ¿Por qué me resulta tan conocida?, pensó, apretando los labios. En el cuarto de servicio, Mariana intentaba calmar a Camila, que lloraba en silencio. «Mami, ¿por qué la señora siempre me grita?». Mariana respiró hondo, conteniendo su rabia. «Porque no entiende lo que es el amor, hija. Pero no dejes que eso te haga sentir menos. Tú eres fuerte, y yo siempre estaré contigo». Camila asintió, aferrándose a su madre con la fe absoluta de quien sabe que ese vínculo es inquebrantable. Alejandro, desde su estudio, no lo sabía aún, pero aquella noche había marcado un antes y un después. Su corazón había tomado partido, y las grietas en su matrimonio con Victoria se habían convertido en fracturas imposibles de ocultar. Alejandro viajó a Guadalajara para cerrar un acuerdo con inversionistas. El calor húmedo de la ciudad lo recibió apenas descendió del avión, junto con un aire cargado de recuerdos. Había pasado muchos años desde su última visita personal. En esa época, era un joven lleno de sueños y sin las cadenas de las apariencias. Tras la reunión, decidió pasar por la vieja casa familiar, un lugar que ahora permanecía cerrado, pero aún en pie. Las paredes, aunque descuidadas, conservaban el eco de su infancia. Al caminar entre los cuartos polvorientos, encontró una caja de fotografías y cartas guardadas en un armario. Se sentó en el suelo, con la luz de la tarde entrando por una ventana rota, y comenzó a revisar. En una de las fotos, se vio a sí mismo, más joven, abrazando a una muchacha de mirada intensa. El nombre vino a su mente como un susurro: Isabela. Había sido su primer gran amor, la única mujer con la que soñó un futuro antes de que su padre lo obligara a comprometerse con Victoria para consolidar alianzas empresariales. El corazón le latió con fuerza al recordar aquella relación secreta, los paseos por Chapala, las risas en plazas sencillas, la manera en que Isabela hablaba de la vida con pasión. Un dolor viejo se reabrió en su pecho. Entre los papeles encontró una carta que nunca había enviado. En ella le pedía a Isabela que no lo olvidara, aunque sabía que debía casarse con otra por obligación. La letra temblorosa de su juventud lo conmovió, pero lo que lo dejó sin aliento fue un retrato pequeño de Isabela, guardado entre las páginas de un libro. En esa foto, la joven sonreía, y sus ojos tenían un brillo particular. Alejandro sintió un estremecimiento. Había algo en esa expresión que le resultaba inquietantemente familiar. Cerró los ojos y, sin poder evitarlo, pensó en Camila. La inocencia en sus facciones, la manera en que sus ojos parecían reflejar luz propia, era imposible que la semejanza fuera coincidencia. La idea lo sacudió como un golpe. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro por el cuarto polvoriento. «No, no puede ser», murmuró para sí mismo. «Es solo una coincidencia». Pero cuanto más intentaba convencerse, más fuerte crecía la duda. Esa noche no pudo dormir en el hotel. La imagen de Isabela se mezclaba con la de Mariana y con la de Camila, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. ¿Y si la niña tenía un lazo con él? ¿Y si ese lazo estaba escondido todo este tiempo en su propia casa? De regreso a Monterrey, llevaba consigo la caja de recuerdos. En el vuelo, miraba por la ventanilla las nubes, con el corazón dividido entre la nostalgia y la confusión. Se preguntaba si Mariana había sido testigo de aquella parte de su vida o si guardaba un secreto más profundo. Al llegar a la mansión, intentó ocultar su agitación. Saludó a Victoria con indiferencia, esquivó sus preguntas y se encerró en su estudio. Allí, extendió las fotografías sobre el escritorio y volvió a mirar los ojos de Isabela. La semejanza con Camila era demasiado clara para ignorarla. El silencio del despacho era absoluto,
interrumpido solo por el tic-tac del reloj. Alejandro apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable, como si el pasado lo persiguiera para reclamar cuentas que nunca saldó. Al levantar la vista, su determinación estaba clara. Tenía que averiguar la verdad. Y solo había una persona que podía responder sus preguntas: Mariana. El silencio de la madrugada envolvía la mansión. Alejandro, aún perturbado por las fotografías halladas en Guadalajara, sabía que ya no podía postergar más. Necesitaba respuestas. Bajó las escaleras lentamente, guiado por una mezcla de ansiedad y temor. Encontró a Mariana en la cocina, guardando los últimos utensilios después de la cena. Ella levantó la vista al escuchar sus pasos y se sorprendió de verlo tan tarde. —¿Necesita algo, señor Alejandro? —preguntó con cautela. Él respiró hondo, buscando serenidad. —Necesito hablar contigo, sobre algo importante. Mariana dejó lo que tenía entre manos y se acomodó el delantal, intentando ocultar la inquietud que la invadía. —Dime, ¿de qué se trata? Alejandro la observó con una intensidad que la incomodó. —Es sobre Camila. ¿Quién fue su padre? El aire pareció detenerse. Mariana bajó la mirada aferrando sus manos con fuerza. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras tardaron en salir. Eso pertenece a mi pasado. Lo sé, interrumpió él suavemente. Pero necesito entender. Hay cosas que no me cuadran. He visto similitudes. Mariana lo miró con un destello de alarma en los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? Alejandro dudó en revelar lo que sospechaba. Solo dime la verdad, Mariana. ¿Quién es el padre de tu hija? Ella respiró profundamente, conteniendo una emoción que amenazaba con desbordarse. Él fue alguien a quien amé y a quien perdí. No puedo decir más. La respuesta, aunque sincera en parte, sonaba como un muro. Alejandro lo percibió y comprendió que detrás de esas palabras se escondía una historia más grande. ¿Murió?, preguntó con voz tensa. Mariana cerró los ojos un instante. Para mí sí. Murió el día en que me dejó sola para enfrentar la vida. Alejandro sintió un golpe en el pecho, pero no quiso presionar más. Sabía que un secreto tan profundo no podía arrancarse de un tirón. En ese momento, la voz de Victoria irrumpió desde el pasillo. ¿Qué hacen aquí a estas horas? Ambos se giraron. Ella estaba de pie, envuelta en una bata de seda, con los ojos entrecerrados de sospecha. Solo discutíamos asuntos de la casa, respondió Alejandro con rapidez. Victoria lo miró fijamente sin creer del todo. Espero que así sea. Porque no toleraré que mis empleados se extralimiten en sus funciones. Mariana bajó la cabeza en señal de respeto, aunque por dentro hervía de indignación. Alejandro, en cambio, sintió un cansancio insoportable ante la frialdad de su esposa. Cuando Victoria se retiró, Alejandro volvió la vista hacia Mariana. Te prometo que no descansaré hasta conocer la verdad. Ella, con voz temblorosa, replicó. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Él negó con la cabeza. El pasado nunca desaparece. Siempre regresa. La conversación quedó inconclusa, cargada de silencios y miradas que decían más que las palabras. Alejandro se retiró a su estudio, donde las fotografías de Isabela seguían esparcidas sobre el escritorio. Las observó una y otra vez, preguntándose si Mariana guardaba el mismo recuerdo que él intentaba revivir. Mientras tanto, Mariana se encerró en su cuarto, abrazando a Camila con fuerza mientras la niña dormía. Sus pensamientos eran un torbellino. Alejandro estaba demasiado cerca de descubrirlo todo y ella no sabía si tendría la valentía de enfrentarse a ese momento. Esa noche, bajo el mismo techo, ambos lucharon contra el peso de un pasado que amenazaba con salir a la luz. Y aunque ninguno lo admitiera, sabían que el destino ya había empezado a empujar sus vidas hacia un desenlace inevitable. Los días siguientes se volvieron más tensos en la mansión. Victoria, en su papel de dueña absoluta, parecía encontrar cada vez más motivos para descargar su desprecio sobre Mariana y Camila.
A veces eran comentarios sobre la ropa sencilla de la niña, otras insinuaciones crueles acerca de que no debía ocupar un lugar que no le correspondía. Mariana soportaba con la frente en alto. Había aprendido a resistir en silencio, pero cada palabra hiriente la golpeaba como una piedra. En el fondo, su miedo era uno solo: que algún día Camila absorbiera ese rechazo y comenzara a creer que no valía lo suficiente. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de servicio, escuchó sollozos ahogados. Encontró a Camila escondida bajo las cobijas. «¿Qué pasa, mi vida?», preguntó con ternura. La niña la miró con ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo de quedarme sola con la señora Victoria. Siempre me mira como si quisiera que desapareciera». Mariana la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el corazón se le partía en dos. «Nunca vas a estar sola. Yo estoy aquí y nada ni nadie podrá separarnos». Aunque sus palabras fueron firmes, por dentro un escalofrío la recorrió. Sabía que la influencia de Victoria podía ser peligrosa, y ese pensamiento la mantenía en vela cada noche. Alejandro notaba el deterioro en el ánimo de Camila. Una tarde la encontró en el jardín, cabizbaja, sin el brillo en los ojos que tanto lo había conmovido. Se acercó y se agachó frente a ella. «¿Qué te pasa, pequeña?». Camila lo miró con inocencia y susurró: «A veces pienso que no debería estar aquí». El corazón de Alejandro se apretó. «Eso no es cierto. Tú tienes derecho a estar donde quieras. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario». Mariana, que observaba desde lejos, sintió un nudo en la garganta. Agradecía esas palabras, pero también temía que Victoria lo notara. Esa misma noche, mientras Alejandro caminaba por los pasillos, escuchó a Mariana rezar en voz baja en el cuarto de servicio. Sus palabras eran un ruego silencioso. «Dios mío, protégela. No permitas que la lastimen más. Dame fuerzas para resistir». Alejandro se detuvo conmovido. Nunca antes había visto a alguien rogar con tanta fe y al mismo tiempo con tanta dignidad. Sintió que debía hacer algo más que observar desde la distancia. Al día siguiente, durante el desayuno, Victoria lanzó otro de sus comentarios punzantes. «Alejandro, insisto en que deberíamos limitar los espacios de la casa para la empleada y su hija. Esto no es un albergue». Alejandro dejó los cubiertos sobre el plato y la miró con severidad. «Victoria, basta. No es correcto tratar así a nadie». Ella lo observó con incredulidad. «¿Ahora la defiendes? ¿A ella y a esa niña?» «Defiendo lo que es justo», respondió con calma, pero con una firmeza que dejó a todos en silencio. Mariana bajó la mirada, conteniendo la emoción. Había vivido demasiado tiempo bajo desprecios como para estar acostumbrada a recibir una defensa. Esa noche, cuando Camila ya dormía, Mariana se sentó en silencio en su cama. Recordó el pasado, los sacrificios que había hecho para proteger a su hija, las veces que trabajó hasta el cansancio para darle alimento y educación. Todo ese esfuerzo no podía ser arruinado por el rechazo de una mujer llena de soberbia. «No voy a permitirlo», murmuró para sí misma con lágrimas contenidas. «No voy a dejar que nada ni nadie me arrebate lo único que tengo». En otra parte de la casa, Alejandro repasaba mentalmente las palabras de Camila y la súplica de Mariana. Cada vez estaba más convencido de que debía intervenir de manera definitiva. El dolor de aquella niña no era algo que pudiera ignorar más. Y así, en medio del lujo y las apariencias, Mariana seguía librando la batalla más dura, la de sostener la esperanza de su hija en un hogar que parecía empeñado en destruirla. La mansión estaba iluminada con lámparas de cristal y decorada con arreglos florales. Victoria había organizado una fiesta familiar para impresionar a sus parientes, convencida de que la imagen lo era todo. El ambiente se llenaba de música suave, conversaciones forzadas y risas que sonaban huecas. Entre los invitados, Alejandro se esforzaba por mantener la cortesía, aunque por dentro estaba cansado de las formalidades. Mariana, discreta como siempre, supervisaba al personal de servicio. Camila se mantenía cerca de su madre, con un vestido sencillo,
y los ojos llenos de curiosidad. En un descuido, la niña corrió hacia la mesa principal para admirar los postres. Se quedó maravillada frente a un pastel adornado con frutas. No tocó nada, solo lo miró con asombro. Sin embargo, Victoria la descubrió y su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz alta lo suficiente para que varios invitados voltearan. Camila retrocedió, nerviosa. «Yo solo quería ver...». Victoria la interrumpió con dureza. «Tú no eres parte de esta familia. No tienes derecho a acercarte a esta mesa». El murmullo entre los presentes llenó la sala. Mariana llegó de inmediato, interponiéndose entre su hija y la mirada helada de Victoria. «Con respeto, señora, le pido que no le hable así a mi hija». El rostro de Victoria se crispó. «¿Cómo te atreves a dirigirte a mí de esa manera frente a mis invitados?». En ese instante, Alejandro se levantó de la mesa con una decisión que sorprendió a todos. Caminó hasta colocarse al lado de Mariana y Camila. «Ya basta, Victoria. No permitiré más humillaciones». Los invitados se miraron unos a otros incómodos. El silencio se apoderó del lugar. Victoria, con la voz cargada de veneno, respondió: «¿Me estás desafiando delante de mi familia?». Alejandro sostuvo su mirada sin titubear. «No te desafío, te detengo, porque lo que acabas de hacer es inaceptable». Mariana, con lágrimas contenidas, apretó a Camila contra su pecho. Sentía gratitud y miedo al mismo tiempo. Jamás había visto a Alejandro enfrentar tan directamente a su esposa. Uno de los tíos de Victoria intentó intervenir. Seguramente fue un malentendido, pero Alejandro lo interrumpió con firmeza. «No, no es un malentendido, es un patrón de desprecio hacia una niña inocente, y no lo voy a permitir más». El ambiente se volvió insoportable. Algunos invitados buscaron pretextos para marcharse, incapaces de soportar la tensión. Victoria, con el rostro encendido, sonrió de manera forzada para despedirse de ellos, pero en su interior hervía de rabia. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Mariana se acercó a Alejandro en la biblioteca. «Gracias, gracias por defenderla», dijo con voz entrecortada. Él la miró con seriedad. «No tienes que agradecerme. Era lo correcto». «Usted no sabe cuánto significa para mí», susurró ella, conteniendo las lágrimas. Alejandro bajó la mirada, conmovido por la fuerza de aquella mujer. Sintió que, con ese gesto, había cruzado un límite del que ya no había vuelta atrás. En la habitación principal, Victoria arrojó su copa contra la pared, incapaz de contener la furia. «Me humilló delante de todos», gritó, hablando consigo misma. Su rostro reflejaba un odio que no pensaba disimular. Mientras tanto, en su cuarto Mariana abrazaba a Camila, prometiéndole en silencio que la protegería a cualquier costo. Sabía que lo ocurrido esa noche desencadenaría consecuencias imprevisibles, y Alejandro, solo en su estudio, entendió que había tomado partido públicamente. Había roto con las reglas de silencio que mantenían el equilibrio de su hogar. Ahora, la batalla ya no era invisible, estaba expuesta frente a todos. El ambiente en la mansión se volvió insoportable tras la fiesta. Victoria apenas hablaba con Alejandro, y cuando lo hacía, era con reproches. Mariana, por su parte, mantenía la calma, pero la tensión la hacía vivir con un nudo constante en el estómago. Camila, sin entender del todo, percibía el clima hostil y se refugiaba más que nunca en los brazos de su madre. Una mañana, Alejandro entró en la biblioteca buscando un documento. Mientras revisaba cajones, encontró algo inesperado: un diario viejo, escondido entre libros de contabilidad. El cuaderno tenía la letra de Mariana. Dudó antes de abrirlo, pero la necesidad de respuestas pudo más que la prudencia. Las primeras páginas hablaban de luchas cotidianas, de trabajo duro y de noches en vela cuidando a Camila. Pero en un pasaje más antiguo, las palabras lo golpearon como un martillazo. Nunca olvidaré aquella despedida. Lo amé como nunca pensé amar, pero me dejó sola, con un secreto en el vientre y una vida que debía proteger. El corazón de Alejandro se aceleró. Pasó las páginas con manos temblorosas. Cada línea confirmaba lo que había temido. Camila no era hija de un desconocido.
Camila era suya. Cayó en la silla, aturdido. Las fotografías de Isabela en Guadalajara regresaron a su mente, pero ahora todo encajaba. Mariana era la mujer con la que había compartido aquel amor juvenil, y Camila era fruto de ese lazo. Buscó a Mariana de inmediato. La encontró en la cocina, preparando la comida. Ella lo miró sorprendida al verlo tan alterado. ¿Pasa algo, señor Alejandro? Él extendió el diario frente a ella. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mariana palideció al reconocer su escritura. Intentó responder, pero las palabras se atoraban en su garganta. Yo quería protegerla. ¿Protegerla de qué? Su voz estaba cargada de dolor. Es mi hija, Mariana. Camila, que jugaba en un rincón, levantó la cabeza al escuchar la discusión. Mariana se apresuró a tomar el diario y lo cerró con fuerza. Baja la voz, por favor. Ella no entiende. Alejandro respiró hondo intentando contenerse. Necesito la verdad. Toda. Mariana cerró los ojos un instante y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Camila es tu hija, Alejandro. La concebimos en aquel tiempo, antes de que tu vida tomara otro rumbo. Nunca te lo dije porque cuando me enteré ya estabas comprometido con Victoria. No quería destruir lo que tu familia había planeado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo este tiempo, ella creció aquí, bajo mi techo, sin que yo lo supiera. Mariana asintió, con el rostro lleno de dolor. Yo solo quería darle una vida digna, y pensé que el anonimato la protegería. Nunca imaginé que el destino nos pondría de nuevo en el mismo camino. Alejandro se llevó las manos al rostro, luchando contra la confusión. Una mezcla de furia, tristeza y alivio lo atravesaba. Miró a Camila, que lo observaba inocente, ajena a la magnitud de lo que ocurría. «Ella merece saber quién soy», dijo él con la voz quebrada. Mariana lo detuvo con una súplica en los ojos. «Todavía no. Déjala ser niña un poco más. Prométeme que no la presionarás con verdades que aún no puede comprender». Alejandro guardó silencio. La verdad había salido a la luz y ya no había marcha atrás. Su hija había estado siempre a su lado, y el secreto de Mariana lo había protegido. Pero también lo había privado de años que jamás recuperarían. Esa noche, tumbado en su cama, Alejandro apenas pudo cerrar los ojos. Lo único claro era que ya nada volvería a ser igual. La mañana amaneció con un aire denso en la mansión. Alejandro había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la confesión de Mariana. Ahora lo sabía, Camila era su hija. Y mientras esa verdad lo llenaba de un amor nuevo y poderoso, también lo enfrentaba a la realidad de su matrimonio con Victoria, construido sobre conveniencia y apariencias. Cuando se sentó a desayunar, Victoria lo observó con ojos calculadores. «Te noto extraño últimamente. ¿Vas a decirme qué sucede?», preguntó con esa frialdad que disfrazaba de curiosidad. Alejandro la miró fijamente. No pensaba ocultarlo más. «Sé la verdad, Victoria. Camila es mi hija». El silencio cayó como un golpe. Victoria se quedó helada, pero pronto su expresión se torció en una mezcla de rabia y desprecio. «¿Qué estás diciendo? Eso es absurdo». «No lo es», replicó Alejandro con voz firme. «Tengo pruebas, tengo la confesión de Mariana, y tengo ojos para reconocer lo que es mío». Victoria se levantó de la mesa con violencia. «Entonces, esa mujer te engañó, te utilizó para meterse en esta casa». Alejandro negó con calma. «No, la única que ha vivido de apariencias aquí eres tú. Mariana solo ha protegido a nuestra hija, mientras tú la despreciabas sin saber quién era realmente». El rostro de Victoria se encendió de furia. «Exijo que la despidas. Ella y su hija deben salir de esta casa inmediatamente». Alejandro se levantó también, enfrentándola. «No lo haré. Si alguien debe salir, serás tú». Esas palabras fueron como un cuchillo. Victoria tembló, incapaz de aceptar la derrota. «¿Me estás diciendo que prefieres a una empleada antes que a tu propia esposa?».
Prefiero la verdad antes que una vida llena de mentiras, contestó él con un tono definitivo. Mariana, que había escuchado parte de la discusión desde el pasillo, se quedó paralizada. Nunca imaginó que Alejandro rompería así con Victoria. Cuando él la vio, se acercó con suavidad. Mariana, sé que esto te asusta, pero ya no puedo seguir ocultando lo que siento y lo que sé. Camila merece su lugar como mi hija. Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas. No quiero que mi hija sea motivo de una guerra. Mi prioridad seguirá siendo protegerla. Alejandro tomó aire, comprendiendo la carga que Mariana había soportado sola durante tantos años. No quiero una guerra, Mariana. Quiero una vida diferente, donde tú y Camila no tengan que vivir bajo el desprecio de nadie. Mientras tanto, en la habitación principal, Victoria lanzaba objetos contra el suelo, incapaz de contener la rabia. Se miró al espejo con los ojos llenos de lágrimas y odio. No me vas a quitar lo que me pertenece, Alejandro. Nadie me humilla de esta forma. En el resto de la casa el ambiente era de expectación. Los empleados susurraban entre sí, conscientes de que algo irreversible estaba ocurriendo. Esa noche, Alejandro reunió el valor para hablar con su hija Sofía. Necesito que entiendas algo, hija. Tienes una hermana. Su nombre es Camila. Sofía lo miró incrédula. ¿Una hermana? ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque yo mismo lo ignoraba, pero ahora lo sé, y no puedo seguir callando. Quiero que la conozcas, que la aceptes. Ella no tiene la culpa de nada. La adolescente permaneció en silencio, procesando la revelación. No fue una respuesta inmediata, pero Alejandro entendió que necesitaría tiempo. Mientras tanto, Mariana abrazaba a Camila con más fuerza que nunca, sabiendo que el futuro estaba a punto de cambiar. Esa noche, cuando Alejandro cerró los ojos, comprendió que había dado un paso sin retorno. La ruptura con Victoria era inevitable, y su decisión estaba tomada. Protegería a Mariana y a Camila, aunque eso significara empezar de nuevo desde las ruinas de su matrimonio. Los días posteriores fueron un torbellino. Alejandro tomó la decisión definitiva. Se separaría de Victoria. No hubo reconciliación posible, solo reproches y amenazas que terminaron por sellar un divorcio anunciado. Los abogados trabajaron rápido, y la noticia se filtró en Monterrey como un secreto a voces. El matrimonio perfecto de los Salvatierra había llegado a su fin. Victoria abandonó la mansión con el orgullo herido y la furia contenida. Se llevó consigo sus joyas y la certeza de que jamás perdonaría la humillación. Alejandro no miró atrás. Por primera vez en años, sintió que respiraba sin cadenas. Mariana, sin embargo, no recibía la noticia con ligereza, aunque agradecía la defensa de Alejandro y el reconocimiento de Camila. Temía por el futuro. Una parte de ella se preguntaba si el mundo aceptaría que una empleada se convirtiera en la madre reconocida de la hija de un millonario. Una tarde, Alejandro la encontró en el jardín, pensativa mientras Camila jugaba entre las flores. «¿En qué piensas?», preguntó acercándose. Ella suspiró. «En si todo esto no será demasiado para mi hija. Ha vivido mucho rechazo, y ahora tendrá que enfrentarse a las miradas del mundo». Alejandro tomó su mano con firmeza. «No estará sola, ni tú tampoco, te lo prometo». Camila corrió hacia ellos en ese instante, mostrando un dibujo en el que había plasmado a los tres juntos, tomados de la mano. «Miren, somos una familia», dijo con una sonrisa inocente. Alejandro se inclinó y la abrazó, conmovido hasta lo más profundo. «Sí, mi amor, eso es exactamente lo que somos». Los días siguientes trajeron calma. Alejandro presentó a Camila como su hija en una reunión íntima con amigos cercanos y socios. Hubo murmullos, preguntas incómodas, pero él se mantuvo firme. «Camila es mi hija y la reconoceré públicamente. No necesito la aprobación de nadie para hacerlo». Mariana observó aquella escena con lágrimas en los ojos. Había soñado con darle dignidad a su hija, y ahora ese sueño se cumplía de la manera más inesperada. Sofía, la hija mayor de Alejandro, tardó en aceptar la noticia, pero una tarde se acercó a Camila en el jardín. «Supongo que ahora somos hermanas», dijo con una sonrisa tímida.
Camila la miró sorprendida y asintió, con alegría en los ojos. Alejandro presenció el momento desde la distancia y sintió que por primera vez las piezas de su vida comenzaban a encajar. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un lugar frío y se transformó en un hogar lleno de risas y calidez. Mariana no perdió su sencillez ni su dignidad. Seguía siendo la mujer fuerte que protegía a su hija, pero ahora lo hacía con un compañero a su lado. Alejandro, por su parte, había dejado atrás una vida de apariencias para abrazar la autenticidad. Una noche, mientras veían el cielo estrellado desde la terraza, Alejandro le confesó a Mariana: «Me tomó demasiado tiempo entender lo que realmente importa. No son los hoteles, ni las inversiones, ni la imagen perfecta. Es esto. Tú, Camila, nuestra familia». Ella apoyó su cabeza en su hombro y en silencio compartieron la certeza de que el futuro sería distinto. La historia, que comenzó con secretos y dolor, terminaba con esperanza y un nuevo comienzo. Camila, que antes temía desaparecer, ahora brillaba en un hogar donde era amada y reconocida. Y así, entre el rumor del viento y la calma de Monterrey, Alejandro y Mariana iniciaron un camino donde el respeto y la verdad serían la base de todo. Querido espectador, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emociones y giros inesperados. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en pantalla para seguir disfrutando de más historias que te atraparán desde el primer instante.